Buenas, a continuación vamos a analizar cómo utilizar las siguientes pruebas. Tenemos 5 pruebas, quienes vamos a hablar acerca de estadísticos descriptivos, pruebas de normalidad, homocedasticidad, ANOVA de una vía y ANOVA de dos vías en la aplicación SPS Estadística. A continuación vamos a darle un poquito más de contexto acerca de este estadístico descriptivo. Tenemos estadístico descriptivo que permite resumir y analizar los datos de una manera comprensible entre las pruebas inferenciales. La media se obtiene sumando todos los valores y dividiéndose entre los números totales de los datos. La mediana es el valor central contra los datos ordenados de menor a mayor. Tenemos la moda, que es el mayor de los que más se repiten en un conjunto de datos. Tenemos medida de dispersión, rango, diferencia entre el valor máximo y el mínimo. Varianza, promedio de las diferencias del cuadro respecto a la media. Desviación estándar, raíz cuadrada de la varianza expresa la dispersión de las mismas unidades, aunque los datos originales. Y coeficiente de variación, relación entre la desviación estándar y la medida expresada del porcentaje. Luego de eso tenemos prueba de normalidad, principales pruebas de normalidad, que es la prueba de Kolmogorov-Smirnov, comparar una distribución de los datos con una normal teórica, que es más sensible en muestras grandes. Tenemos la prueba de Shapiro-Wilk, que evalúa si los datos provienen de una distribución normal, es más precisa en muestras pequeñas. Tenemos pruebas de Anderson-Darling, que varianta de Kolmogorov-Samir, con más peso en los extremos de la distribución. Tenemos prueba de Harke-Vera, que se basa en la simetría y kurtosis en los datos, útil para datos financieros y económicos. Tenemos prueba de homocedasticidad. Se refiere a una varianza de los datos que es constante en diferentes grupos a niveles de una variable independiente. Pruebas para evaluar la homocedasticidad, prueba de Levene, que es evaluar si las varianzas entre dos o más grupos son iguales. Es robusta los datos y no siguen una distribución normal. Y prueba de Barlett, similar a Levene, pero es más sensible a la normalidad. Se usa como datos y cumplen su normalidad. ANOVA de una vía. El ANOVA de una vía, varianza de un factor, es la prueba estadística utilizada en bioestadística para comparar las medias tres grupos independientes y determinar si existen diferencias significativas entre ellos. Tenemos independencia, normalidad y homocedasticidad. Tenemos la hipótesis para el factor A, para el factor B no hay diferencia significativa y para el factor A y B. A continuación vamos a la aplicación IBM SPS Estadística. Vamos como primer punto, como primer ejercicio, vamos a estadística descriptiva. Quienes vamos a analizar estadística descriptiva y nos vamos a frecuencia. ¿Por qué frecuencia? Porque sacamos la media, la moda, la desviación estándar. Vamos a frecuencia. En la variable tiene que estar el rendimiento. Y nos vamos a estadístico. Activamos la media, la moda, el máximo, mínimo, la varianza y la desviación estándar y continuar. Luego de eso, damos en aceptar y automáticamente se nos presenta la base de datos. Tenemos estadísticos, número de válidos, 0 perdidos, la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, el mínimo y el máximo. Tenemos el rendimiento, la frecuencia, el porcentaje y el porcentaje acumulado. Luego de eso vamos a la prueba de normalidad. Para saber sacar la prueba de normalidad, nos vamos a analizar estadístico descriptivo, explorar, en lista de dependientes tiene que ir rendimiento y nos vamos a gráficos. En gráficos seleccionamos gráficos de normalidad con las pruebas y niveles de factores juntos. Y damos en continuar. Luego de eso vamos a estadístico y tiene que estar en descriptivo. Vamos a continuar y aceptar y automáticamente se nos genera nuestra tabla.
Tenemos aquí el resumen de procesamiento de casos, rendimiento, el número, válido de porcentaje 100%, números perdidos, de casos perdidos 0, y el número 30 y el porcentaje total. Tenemos los descriptivos, que es la media, estadístico de desviación de error, el 95% de intervalo de confianza para la media, la mediana, la varianza, la desviación estándar, el mínimo, el máximo, el rango intercuartil y la simetría y la kurtosis. Luego de eso vamos a la prueba de normalidad, que nos vamos a hablar de Kolmogorov-Shapir, estadístico de 0,146, significativa del 0,105, estadística de 0,944 y Shapiro-Wilk 30 y significativa 0,120. Luego de eso nos vamos al gráfico, que nos indica que la mayoría de los puntos están alineados, ya que los datos se aproximan a una distribución normal. Sin embargo, los extremos, como podemos observar, estos valores bajos y altos según los puntos se desvían, lo que podría surgir una leve presencia de valores atípicos o una ligera desviación a la normalidad. Tenemos gráfico normal sin tendencia de rendimiento, que nos indica que un gráfico normal sin tendencia de rendimiento se observa algunos puntos entre los extremos y tienen desviaciones más profundas, los que confirman que lo visto en el primer gráfico, a pesar de la desviación estándar, en los extremos la mayor parte de los datos se mantienen cerca de la línea, lo que indica que estos datos son aproximadamente normales. Luego de eso nos vamos a la prueba de homoscedasticidad. En la prueba de homoscedasticidad nos vamos en analizar, comparar medias, y después de eso nos vamos a prueba T para las muestras independientes. Luego de eso nos vamos a variable de prueba, que tiene que ir el rendimiento, variable de agrupación, variable 1 y 2, y nos vamos en aceptar. Automáticamente se nos genera la tabla de datos, que es estadísticas de grupo, rendimiento, variedad A y variedad B. Tenemos la media, que es de 1.655,333, la desviación estándar es de 128.722, desviación de error promedio, prueba de muestras independientes, rendimiento que se asumen las varianzas iguales, no se asumen varianzas, prueba de T para la igualdad de medidas. La prueba que nos interesa es la prueba de Lebel. De igualdad a la varianza, donde nos indica que 0,097 nos quiere decir que es menor a 0,5, lo cual se rechaza la hipótesis nula y nos quedamos con la hipótesis alternativa, donde nos indica que hay una hipótesis de heterocedasticidad. Luego de eso nos vamos a ANOVA de una vía. Nos vamos a analizar, comparar medidas, ANOVA de un factor, y en ANOVA de un factor vamos a la lista de dependientes en rendimiento. Luego de eso nos vamos a factor, que tiene que estar fertilizantes, y post-hoc, que tiene que estar activado Turkey. Luego de eso nos vamos a opciones. Activamos descriptivos, prueba de homoscedasticidad en la varianza y gráficos de las medidas. Luego de eso nos vamos a continuar y aceptar. Y automáticamente se nos genera nuestra tabla. Descriptivos, tenemos prueba de homogeneidad de varianza, que en rendimiento se basa en la media, en la mediana y el ajustado, y se basa en la media recortada. Pero lo que más nos interesa es en la ANOVA. Entre grupos, dentro de los grupos, suma de
la media cuadrática. Nos vamos donde nos interesa, que es ANOVA. Nos dice que los grupos, la significancia es de 0,00, lo que significa que no se rechaza la hipótesis nula, y nos quedamos con la hipótesis alternativa, donde dice que hay diferencia entre los datos y aplicamos la prueba de Hopcroft. Nos vamos a la prueba de Hopcroft, que en el siguiente cuadro, donde se agrupan tanto el grupo A con B y C, el grupo B con A y C y el grupo C con A y B. Existen significativas con el que es el mayor de 0,5, lo que nos dice que tenemos que rechazar la hipótesis nula y nos quedamos con la hipótesis alternativa. Gráfico de medida. Bueno, en este gráfico nos indica que la medida de rendimiento, tanto como fertilizante, nos indica que es B. Es mayor, o sea que tiene número de rendimiento el fertilizante B. Luego de eso nos vamos como último ejercicio, nos vamos que es ANOVA de 2 vías. Nos vamos en analizar modelo lineal general univariado. Luego de eso nos vamos a variable dependiente, que tiene que estar rendimiento, factores fijos, fertilizantes y variedad. Para nosotros saber si hay interacción en ANOVA de 2 vías, tenemos que ir a gráficos. Luego de ir a gráficos nos vamos a factores que vienen a ser fertilizantes y variedad. Y tiene que estar activado gráficos en fertilizantes y variedad. Luego de eso nos vamos en continuar. Y nos vamos a post-hop, que tiene que estar activado el tourkey, y para poder salir esto tiene que estar activado el pruebas variedad y fertilizante. Nos vamos a continuar y aceptar. Y automáticamente se nos genera nuestra tabla de datos. Tenemos la prueba de univariado de varianza. Tenemos factores intersujetos, tenemos pruebas de efectos intersujetos, y nos vamos a gráficos de perfil. Para ver si hay interacción entre la ANOVA de 2 vías, nos vamos al siguiente gráfico. Tenemos las medidas marginales estimadas, donde están los números de rendimiento de fertilizante y de línea, lo que nos indica que el tipo de fertilizante del cultivo, en este caso, es de maíz, donde nos indica que la estimación del rendimiento más alto entre tanto la variedad 1 y la variedad 2. El fertilizante B no existe una interacción conjunta, ya que podemos observar que la variedad B de fertilizante tiene un alto porcentaje de rendimiento mayor, que es de 1900 a comparación de 1800. Entonces, lo que hay una diferencia significativa y no hay interacción entre los puntos. A continuación tenemos unas preguntas acerca de cuál es el fertilizante más efectivo en el promedio para cada variable maíz. Bueno, el fertilizante B, ya que muestra tanto en los gráficos como en las pruebas, que el fertilizante de mayor rendimiento, tanto una variedad A, es más alto que la variedad B, por lo tanto sería el fertilizante B. La segunda pregunta, ¿la distribución del rendimiento sigue una distribución normal? Sí, una distribución casi normal. Un poco de despeje de los puntos sobre la línea, pero es considerablemente normal porque se podía apreciar cerca de las líneas. Tercera pregunta, ¿hay diferencia significativa entre los rendimientos según los tipos de fertilizantes y variedad de maíz? Sí existe diferencia porque nos indica que el fertilizante B tuvo un mayor rendimiento, pero en las variedades sí hubo una diferencia. Tanto en la variedad A hubo un rendimiento no muy alto como en la variable B. ¿Existe interacción significativa entre los factores fertilizante y las variedades del maíz? No existe una interacción significativa, ya que como se ha rechazado la hipótesis nula, que nos indica que pueden ser los datos igualados, nos quedamos con la hipótesis alternativa. Y sí hay diferencia significativa, pero sí podemos observar tanto como fertilizantes B obtuvieron altos rendimientos, lo que quiere decir que el rendimiento tuvo la variable B.